Tenemos con nosotros en el episodio de hoy al compositor Daniel Albarrán. Este pianista, hermano de la Hermandad de las Aguas, nace en Sevilla en el año 1992 y cuenta ya, a pesar de su juventud, con más de una veintena de marchas profesionales. Daniel, bienvenido a Marchas de Palio. Muy buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias por tenerme aquí con vosotros hoy. Nada, hombre, a ti, bueno, contamos también, como no, con Javi Calvo también en esta entrevista que iremos haciendo entre los dos. Muy buenas. Bueno, Daniel, para empezar, cuéntanos cómo son tus inicios en el mundo de la música. Bueno, pues mis inicios son un poco complejos, ¿no? Porque a los 5 años descubrí mi vocación a través de un piano, pero luego las pruebas del conservatorio fueron bastante complicadas. Intenté entrar con 8 años, pero por circunstancias no lo pude al final llevar a cabo porque las pruebas, pues bueno, todo el mundo sabe que son un poco exigentes y no todas las personas pueden pasar, ¿no? Entonces, por culpa de eso, gracias a eso, porque nunca sé qué exactamente cómo puedo definirlo, ¿no? Sí. Pues tuve que aprender a hacerlo de forma autodidacta. Entonces, eso me ha dado muchísimas cosas por el camino y eso poco a poco pues me hizo cada vez soltarme más con la improvisación, con digamos un poco una destreza que posiblemente en un conservatorio de primera no habría conseguido, ¿no? Uh-huh. Entonces, a raíz de eso, pues a los 15 años ya encontré mi vocación como compositor y bueno, pues a partir de ahí pues estuve varios años con 2 composiciones que había hecho, que eran La Paz y Guadalupe, guardaditas en un cajón porque al fin y al cabo con 15 años pues es como la ilusión de un niño, pero no piensas que sin tener, digamos, la típica trayectoria profesional que tienen muchos compañeros a esa edad y demás, pues uno no piensa que años después pues pueda estar profesionalmente trabajando de esto, ¿no? Entonces, tu inicio, tanto en la música como en la composición de marchas, totalmente autodidacta. ¿O ya en ese periodo ya tenía algún tipo de estudio reglado? Realmente hasta los 18 años yo no empiezo a formarme ya a nivel académico, ¿no? A nivel académico yo no empiezo hasta los 18. Uh-huh. Y claro, todo lo que viene antes pues había sido, ya te digo, de una forma totalmente autodidacta. Ya después sí que es verdad que un poco se han ido compaginando las dos cosas, porque ¿sabes qué pasa? Que cuando una persona se forma de una determinada manera desde casi prácticamente sus inicios, uh-huh, es muy complicado a partir de una edad adulta, porque ya a los 18 años somos adultos, ¿no? Es muy complicado en ese momento retroceder y dejar esa parte de ti para siempre. Eso es imposible. Esos pequeños vicios, ¿no? Digamos, que es lo que se suele decir siempre, ¿no? Que se van adquiriendo. Claro, al final son vicios, al final son maneras de entender la música en este caso. Entonces es muy complicado y yo, más que rechazar una cosa, he tenido que ir como compaginándola. Lo dejaba entredicho en la conversación. ¿Cuál fue tu primera composición? ¿Fue una marcha o antes intentaste hacer algún otro tipo de música? A ver, realmente composición como tal, bien cerrada, digamos, de alguna forma, sí fue una marcha, ¿no? Porque sí que es verdad que nadie empieza a componer de primera una hora, quiero decir. Yo creo que todo el mundo a esas edades, además, coqueteamos mucho con la música, ¿no? Yo creo que ese es el término exacto, no es componer, es coquetear, porque al principio... Sí, experimentar un poco, ¿no? Claro, experimentas, se te ocurren cosas, pero claro, no tienes todavía la capacidad para darle toda la forma, ¿no? Yo, de hecho, además, es curioso porque con 15 años, cuando yo hice la primera, que era La Paz, porque se estrenaron a la inversa, pero realmente estaba compuesta La Paz primero y Guadalupe después, ¿no? Uh-huh. Y realmente La Paz me llevó cerca de año y medio terminar una primera versión que se quedó para que no la escuche nadie, porque quieras o no, uh-huh, cuando retomé la marcha años después, había aprendido muchísimo. Claro. Y ya me era imposible sacar esa primera versión, ¿no?
Pero ya te digo, tardé 1 año y medio en terminarla, cosa que hoy en día es algo rarísimo, ¿no? Que tarde tanto. Claro, mira, retomando el hilo de lo que estabas diciendo, que conforme va pasando el tiempo se va aprendiendo cosas, vas teniendo más experiencia, evidentemente, vas componiendo una obra, vas viendo cómo va funcionando algunos recursos que usa, alguna forma de instrumentar. Eso, claro, con el tiempo y con la experiencia, pues retomas una obra que has compuesto hace varios años y la ves pues que la quieres cambiar. Eso nos ha pasado a todos. Y mi pregunta es, ¿a qué compositores de marcha estudias? ¿Cuál es tu referencia? A ver, yo como estudiar, he entendido bien la pregunta, ¿sabes? Lo que pasa que bueno, que lógicamente como estudiar nunca me he parado 100% a estudiarlo, ¿no? Sí que es verdad que tenemos unos ídolos musicales todos, porque al fin y al cabo cualquier persona que trabaje o que se dedique en este sector, por ejemplo, no, siempre va a tener pues un instrumentista que le guste bastante porque se identifica o porque le sorprende las cosas que hace. Entonces, yo indudablemente tengo todos los clásicos porque para mí eso han sido, digamos, la base sobre la que me he cimentado desde el principio. Y Claro. luego, pues desde chico fui un enamorado siempre, y además me ha gustado mucho decirlo, que lo era de Manolo Marbisón. Sí. Y en la actualidad, pues bueno, muchos compañeros míos, ¿no? Como es Hurtado, Gándara, Espinosa de los Monteros. Al final, de todas las personas se aprende. Eso es. Y yo creo que siempre acaban sorprendiéndote y te ayudan muchísimo a querer tú seguir progresando, ¿no? Sí. ¿Qué prefieres componer? ¿Fúnebre o alegre? ¿Y cuáles te resultan más fáciles o más difíciles de componer? ¿Las fúnebres o las alegres? ¿Cómo sería? A ver, es que esa pregunta tiene un poco de trampa, ¿no? Porque sí que es verdad que las alegres me salen muy rápido. O sea, tengo una facilidad enorme para escribir una obra alegre, cosa que además me sorprende porque yo tengo una personalidad más bien tristona. Entonces, es curioso cómo la música se refleja de la forma contraria, ¿sabes? Pero sí que es verdad que después, hombre, después te llena muchísimo. Yo, por ejemplo, la que he compuesto para Mayor Dolor, que es verdad que no ha sido tan fácil como han podido ser otras marchas, pero luego cuando la escuchas terminada y demás, te da una satisfacción que muchas veces no te da pues una marcha de un corte alegre y demás, ¿no? Pero bueno, al margen de todo, al final todas son especiales porque todas reflejan al final momentos distintos, sentimientos distintos, colores distintos. Entonces, al fin y al cabo, al final te quedas un poco con todo, ¿no? Pero sí que es verdad que las fúnebres muchas veces se ven como obras más maduras. ¿Cuánto tiempo te lleva a componer una marcha? Pues es que es relativo, porque ya te digo que ha habido obras que han salido en un momento y a lo mejor en 5 días está más que terminada, Sí. instrumentada, pero luego hay otras que te pueden llevar desde semanas Claro. a meses. O sea, yo, por ejemplo, Mayor Dolor es uno de los casos que más tiempo me ha llevado, sí que con un paréntesis, porque fue un primer mes de escribir una barbaridad, pero llega un momento en el que sentía que perdías el norte y ahí tuve que frenar y decir, hasta que no me dé cuenta de en qué estoy fallando, no sigo escribiendo. Y ahí pues pasaron unos cuantos de meses, ¿no? Y ya, pero al final es relativo porque normalmente puedes tardar, depende de cómo estés inspirado, depende de muchas circunstancias. Y Daniel, ¿entra en tus planes componer algún otro tipo de música, además de marchas profesionales? Bueno, yo ahora mismo estoy actualmente escribiendo un paso doble. Y indudablemente tengo muchísima ilusión de poder escribir en muchísimos tipos de música, incluso en marchas profesionales tengo la ilusión de poder escribir algún día para agrupación o para banda de corneta.
Pero indudablemente quiero hacer mucha más música, desde obras para piano, que las tengo, lo que pasa es que nunca me atrevo a sacarlas. Y bueno, pues todo lo que pueda componer de la mano de Gutiérrez Juan y la sinfónica, pues también lo intentaré explotar todo lo posible, ¿no? Claro. Bueno, y alguna vez te habrán preguntado seguramente cómo es tu proceso creativo. La pregunta nuestra va por ahí, pero es más terrenal, ¿vale? Cuando empiezas a componer, mejor dicho, ¿lo haces con el piano, papel? ¿Prefieres hacer un boceto en el ordenador? ¿De alguna melodía que ya tienes en la cabeza? ¿O cómo comienza ese proceso? Ese proceso siempre es complicado porque no soy una persona realmente de rituales, ¿vale? Yo sé que tengo muchos compañeros que siguen unas pautas siempre y les va de maravilla. Y yo, por desgracia, no he conseguido que eso me pase, ¿no? Soy un poquito cafre en ese sentido. Pero realmente la mayoría de las veces todo comienza sentándome en un piano y dejando que mi creatividad, que mi improvisación fluya primero, y a partir de ahí, pues bueno, hay veces que te sale algo muy muy interesante y te agarras corriendo, hay veces que no, pero tienes conceptos, y otras veces pues he estado primero meditando muchísimo cómo hacerlo y ya después me he trasladado al piano y con esas ideas lo he trabajado. Pero ya te digo que un poco de todo, porque me han pasado ya circunstancias totalmente distintas en cada obra. Hay dos preguntas que hacemos a los compositores y una de ellas es ¿dos voces de Fliscorno o una? Esa es una de ellas. Bueno, yo dije, a ver, sinceramente, ¿aquí hay algún fliscornista o es por...? Yo. Sí, ¿no? Vale. Bueno, sí. Es que, a ver, date cuenta que yo aprendí a instrumentar de una forma muy poco ortodoxa, que con el paso de los años, pues poco a poco se va cada vez haciendo mejor, ¿no? Entonces... yo de primera aprendí a arreglar a raíz de la primera vez que me arreglaron una marcha, que fue Guadalupe. Y claro, yo las primeras veces los arreglos que yo hacía, los hacía basándome en el arreglo primero que tuve yo. Entonces, claro, de primera mi cabeza se amuebló muchísimo. Ahí venían dos fliscornos, por lo tanto, eso es lo que yo trabajaba. Realmente, si te soy sincero, a día de hoy sigo usando dos fliscornos. Estupendo. Lo que pasa es que, claro, que todo es un poco en base a buscar la mejor sonoridad posible. El fliscorno, además, es un instrumento muy dulzón que es delicado, ¿no? En algunas partes de la marcha y demás. Y la otra pregunta también es técnica, que le hacemos los compositores. ¿Cuál es el primer instrumento que escribes cuando empiezas a instrumentar una obra? Es una pregunta muy interesante porque no me la habían hecho en mi vida. O sea que, pues, curiosamente, a ver, vamos a ser prácticos, ¿no? Yo ya tengo, digamos, hecho un gran boceto, ¿vale? Antes de ponerme a instrumentar. Entonces, que se entienda bien que no es que vayamos nota a nota a voleo, ¿no? Digamos. Pero la primera nota que yo pongo en la partitura, curiosamente, casi siempre es la tuba. O sea, de la tuba paso a los trombones, tengo escrita un poco de la armonía, y a partir de la armonía empiezo ya a trabajar todo lo demás. La base armónica y luego ya la melodía por encima, ¿no? Claro. Pero tú sabes, más que nada, esto es un poco la experiencia, ¿no? Yo os dije que yo con 8 años no pude entrar en el conservatorio. Sí. Y realmente fue porque saqué una nota altísima en oído, pero una nota bajísima en ritmo. Ajá. ¿Qué pasa? Que esa característica ha estado en mí toda la vida. Entonces, soy una persona muy mala rítmicamente. Entonces, necesito apoyarme mucho, primero, en la parte armónica, porque es la que lleva toda la parte rítmica, digamos. Sí. Y a partir de ahí me es más fácil trabajar ya después con todo lo demás. Porque había veces que cuando me he dado cuenta he escrito una melodía enorme de por lo menos 34 compases en las primeras veces, y ahora cuando me ponía las cuentas de los compases decías, Dios mío,
pero si la melodía termina en par y esto tiene que ser par, ay Dios mío, o sea, entonces mucho mejor empezar con una base fija y ya a partir de ahí pues, todo lo demás. Claro. Bueno, ahora la pregunta de ahora es bueno, no es que sea peliaguda, pero creo que es muy interesante. Cuando terminas una marcha y no has sido un encargo de ninguna banda o hermandad, ¿cuál es tu primera opción para que se toque tu obra? ¿A la banda o a la hermandad? Bueno, es que eso realmente, lo que tú acabas de decirme, lo he vivido tanto con encargo como sin encargo. O sea, Ajá. ¿vale? Y realmente te diría que nunca sé cómo hacer las cosas. Y te puedo más o menos resumir lo más rápido posible porque, claro, no te puedo contar toda mi historia, ¿no? En 20 y pico marchas. Pero si tú te fijas en las primeras 4, ¿vale? Las primeras 4, ¿Sí? La primera marcha se la entregué a la hermandad y no hubo ningún problema, que fue Guadalupe. Sí. La Paz se la entregué a la Hermandad de la Paz y hubo problemas porque la banda, con su lógica, decía, Dani, habernoslo dado a nosotros y nosotros, porque nosotros somos los que vamos a tocarlo. Ay, perdóname, no va a volver a pasar. A la siguiente marcha se la doy a la banda y me viene la hermandad. Es que, hombre, es que la marcha es para nosotros. Es que, ¿cómo se la vas a dar a la banda y no a nosotros primero? Sí. Vale, tranquilo. Y la siguiente a la inversa. Entonces yo al final dije, mira, a partir de ahora haré lo que quiera porque voy a salir mal parado en cualquiera de las opciones. No se sabe cómo se va a acertar, ¿no? Nunca. Y tú intentas no fallarle a nadie, Claro. pero es imposible. Es un problema que está ahí oculto, porque no son cosas internas que prácticamente nadie sabe, y gracias a este podcast pues poquito a poco se van a ir conociendo cosas, y los problemas que tienen los compositores a la hora de entregar sus obras pues son grandes, dependiendo también de la hermandad y dependiendo de la banda. Hay veces que la hermandad pone todos los medios y es está muy abierta a todas las obras, y hay otras, y por el contrario la banda es la que pone las trabas, y al contrario también, muchas veces pues es la banda la que presenta y la hermandad la que dice que no. Se tienen que dar varias conjunciones, ¿verdad? Para que Sí, todo funcione. Es muy complicado, mucho más complicado de lo que la gente piensa, porque incluso cuando, bueno, hoy en día yo creo que se está valorando mucho más el trabajo, porque además cada vez se habla más de los encargos y no de los regalos, y eso es muy bueno, porque eso demuestra que poco a poco se va valorando cada vez más todo el trabajo que conlleva esto, claro, porque mucha gente piensa, es que, hombre, pagarte por 3 minutos, no, perdona, es que primero que no son 3 minutos. 3 minutos puede ser el resultado final de una obra que te puede llevar semanas, ¿vale? Pero es que después, si se dijera que tú terminas un encargo y lo entregas y te despreocupas, pero yo no sé cómo lo vivirán mis demás compañeros, pero yo sé de muchos que lo viven exactamente igual que yo y que no respiramos hasta el día que se estrena y después todavía seguimos estando regular, ¿no? Entonces es muy complicado todo lo que llevamos a las espaldas. Es que realmente, si te paras a pensar, cuentas con hacer la obra, pero luego es historias con bandas, historias con hermandades, luego fechas que se retrasan o no se retrasan, se cancelan, que no se puede estrenar en las mejores condiciones, que de repente te digan que se va a tocar en la calle directamente y no haya un concierto en el que se pueda presentar la obra. Todas esas cosas al final repercuten de alguna forma en este trabajo. Eso es así. Claro. Bueno, se nos va acabando ya el tiempo, sin duda una charla muy buena la que estamos teniendo hoy. Y Daniel, a todos los invitados le hacemos una pregunta, le preguntamos por una marcha suya, que nos escojan una marcha propia. ¿La tuya cuál sería? Pues mira, yo me encantaría poder elegir una que no se ha podido hacer porque estaba prevista para marzo, pero al final se ha quedado un poco en el limbo hasta Dios sabe cuándo, ¿no? Pero yo ahora mismo me quedaría lógicamente con Nuestra Madre y Señora del Mayor Dolor, que para mí ha sido pues un antes y un después en muchísimas cosas.
Pues esa será la marcha con la que despidamos esta entrevista. Antes de nada, pues Daniel, agradecerte que hayas estado este ratito con nosotros y sin duda pues muchas cosas que hemos aprendido hoy de ti y esperemos que sigamos escuchando mucho tus marchas y las sigamos disfrutando. Muchísimas gracias y sabéis que podréis contar siempre conmigo cada vez que lo necesitéis. Muchas gracias, Daniel. Un abrazo y mucha suerte en todo lo que hagas. Muchísimas gracias. Gracias.